Pemex continúa con su difícil situación económica. El acuerdo petrolero de los miembros de la OPEP impulsó ayer el precio del petróleo y a su vez la moneda mexicana, que le da un mayor margen de maniobra a Banxico. Saludo hasta Houston a Tony Payán, director de México Center de la Universidad de Rice en Houston. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las expectativas financieras de Pemex para los próximos meses. Adelante. Mira, obviamente Pemex se encuentra en una situación muy difícil. La principal carga que tiene Pemex es, por supuesto, la carga fiscal que le impone el gobierno mexicano. Pemex provee en sí alrededor del 30 al 35% del presupuesto federal de México, y eso es una enorme carga financiera. Además, acordemos que Pemex, por ejemplo, tiene alrededor de 120,000 trabajadores y tiene varias decenas de miles de jubilados, los cuales todavía son una carga fiscal para Pemex que poco a poco ha ido descargando ya en la tesorería. Pero finalmente, ahorita en este momento, Pemex no tiene los recursos para invertir ni siquiera en la producción presente, mucho menos para mirar a largo plazo e invertir en el futuro. En realidad, el 2017 pudiera ser un año muy difícil para Pemex. Tony, hace un momento platicábamos con algunos analistas sobre este acercamiento de las elecciones de Estados Unidos que ha impactado al tipo de cambio peso-dólar. El peso se ha depreciado en los últimos meses, pero una futura victoria demócrata podría brindarle una recuperación a la moneda mexicana. ¿Qué dicen los petroleros? ¿Podría ayudar el peso a Pemex a futuro? Mira, en realidad Pemex se encuentra, o es una compañía que se encuentra insertada en los mercados financieros, y aquí hay una ventaja y una desventaja. Por un lado, Pemex vende su producto en dólares. En ese sentido, pues obviamente resulta un mayor ingreso. Si el peso efectivamente llegara a devaluarse aún más, pues cada dólar son efectivamente más pesos. Sin embargo, también tenemos que recordar que, por otro lado, Pemex adquiere muchos de sus insumos en dólares y cada vez tiene que pagar más pesos precisamente por esos insumos, o gastarse esos dólares precisamente obteniendo la maquinaria, el expertise, el know-how, la tecnología, etcétera, en los mercados internacionales. En ese sentido, me parece que sale junto con pegado, y me parece que no es una ventaja o desventaja. La real ventaja que pudiera tener Pemex es si hay una estabilidad cambiaria entre el dólar y el peso, y Pemex pudiera ser un modelo de negocios a largo plazo y le permitiera algún tipo de predecibilidad financiera a largo plazo. La inestabilidad no es buena de ninguna manera. Bien, la OPEP acordó reducir la producción de crudo por primera vez en 8 años y subió la cotización del barril de petróleo. ¿Cómo impactarían estas decisiones en países como México o Rusia, que no son parte del acuerdo para recortar la producción? La única manera en que me parece que el recorte de la producción petrolera por la OPEP en los mercados internacionales energéticos pudiera beneficiar a Pemex, porque México no es un miembro de esta organización, es efectivamente que el precio del petróleo pudiera dispararse. Ya vimos, por ejemplo, que subió un 5% ante el anuncio de un decrecimiento en la producción petrolera mundial, y eso efectivamente pudiera subir el precio del petróleo y últimamente beneficiar a México. Pero se va a tardar un tanto, porque la mezcla mexicana es una mezcla pesada y es una mezcla mucho más barata. Entonces este efecto pudiera tardarse, pero finalmente esto representaría mayores ingresos para Pemex y de alguna manera pues una carga financiera importante, un ingreso financiero importante, siempre y cuando el gobierno mexicano no prive a Pemex de estos recursos que Pemex necesita para sus propios farm-outs y para sus propias inversiones tecnológicas en el Golfo de México y sus propias sociedades con otras compañías petroleras. Tony, un gusto saludarte, un fuerte abrazo hasta Houston. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego.